¿Te imaginas descubrir que el amor de tu vida ha estado siempre frente a ti, pero nunca lo notaste? En un elegante restaurante de Tijuana, un millonario se levantó de su mesa, tomó la mano de una mujer y le pidió matrimonio frente a cientos de personas que no podían creer lo que veían. Pero lo que nadie sabía era que esta historia había comenzado meses antes, de la forma más inesperada. Suscríbete al canal para conocer esta increíble historia de amor que te hará creer en el destino. Marcos cerró los ojos mientras el aire acondicionado de su oficina en el distrito financiero de Tijuana refrescaba su rostro cansado. Llevaba 12 horas revisando contratos de su empresa constructora, pero por más números que analizara, no lograba llenar el vacío que sentía en el pecho. A los 35 años, había construido un imperio inmobiliario que muchos envidiaban, pero cada noche regresaba a su mansión en Zona Río, sintiendo que algo fundamental faltaba en su vida. La muerte de su esposa Carmen 3 años atrás había dejado una herida que parecía imposible de sanar. Desde entonces se había refugiado en el trabajo y en su pequeña hija Joana, de apenas 8 años. Su hermana Rosa constantemente le insistía que debía salir más, conocer gente nueva, pero Marcos había perdido la fe en el amor. ¿Cómo podría otra mujer entender el peso de sus responsabilidades? ¿Cómo podría amar a alguien con la intensidad que había amado a Carmen? El silencio de su oficina lo envolvía como una manta fría, recordándole una vez más que el dinero no compraba compañía. La fotografía de Carmen sonreía desde su escritorio, junto a otra imagen de Joana en su último festival escolar. Marcos acarició el marco dorado con ternura, recordando cómo su difunta esposa siempre llenaba la casa de risas y música ranchera. Ahora, los pasillos de su mansión resonaban únicamente con los pasos apresurados de la servidumbre y las travesuras de Joana. Su hija era su único consuelo, pero también su mayor preocupación. La pequeña había comenzado a preguntarle por qué otros niños tenían mamá y ella no. Marcos no sabía qué responder sin que su voz se quebrara. Había intentado salir en algunas citas que Rosa le organizaba con amigas divorciadas o viudas de su círculo social, pero todas le parecían interesadas únicamente en su fortuna. Las conversaciones se centraban en viajes a Europa, joyas costosas y eventos de la alta sociedad tijuanense. Ninguna mostraba genuino interés en conocer al hombre detrás del dinero, al padre preocupado, al viudo que aún lloraba en silencio. Su corazón se había vuelto una fortaleza impenetrable. Los empleados comenzaron a despedirse desde el pasillo, pero Marcos permaneció inmóvil en su silla de cuero italiano. Su asistente Patricia asomó la cabeza por la puerta, preguntándole si necesitaba algo más antes de marcharse. Él negó con la cabeza, fingiendo estar ocupado con unos planos arquitectónicos. La verdad era que no quería regresar temprano a casa y enfrentar otra cena silenciosa con Joana, donde ella haría preguntas sobre su día escolar y él respondería con monosílabos mientras pensaba en los contratos pendientes. Su hija merecía un padre presente, no un fantasma que pagaba las cuentas. Marcos suspiró profundamente, guardó los documentos en su maletín de piel y finalmente se dirigió hacia el elevador. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un espectáculo dorado que antes disfrutaba junto a Carmen desde la ventana de su oficina. Ahora, esa misma vista le recordaba cuán solo se sentía en medio de millones de personas. El camino a casa se extendía ante él como todos los días, predecible, vacío y sin esperanza. Su Mercedes-Benz negro atravesó las calles de Tijuana mientras Marcos escuchaba distraídamente las noticias en la radio. Los reporteros hablaban sobre el crecimiento económico de la ciudad, las nuevas inversiones extranjeras y el boom inmobiliario del que él formaba parte. Ironías de la vida. Había ayudado a construir hogares para miles de familias, pero él mismo se sentía sin hogar emocional. Al detenerse en un semáforo, observó a una pareja joven caminando de la mano por la banqueta, riéndose de algo que solo ellos entendían. Una punzada de envidia atravesó su pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que había reído así? ¿Cuándo había sentido esa conexión genuina con alguien? Su teléfono vibró con un mensaje de Rosa. «Hermano, Sofía Ramírez,
Preguntó por ti otra vez. ¿Es doctora, divorciada, sin hijos? ¿Le doy tu número? Marcos borró el mensaje sin responder. No necesitaba otra conversación forzada sobre inversiones y propiedades. Lo que necesitaba era algo que parecía imposible de encontrar. Alguien que lo amara por quien realmente era. La mansión lo recibió con sus jardines perfectamente cuidados y sus fuentes iluminadas. Desde fuera parecía el hogar de una familia próspera y feliz. Marcos conocía la ironía cruel de las apariencias. Estacionó el auto en el garaje de 5 espacios y caminó lentamente hacia la entrada principal, preparándose mentalmente para otra noche de soledad disfrazada de rutina familiar. Joanna lo esperaba en la sala principal, haciendo tareas sobre la mesa de mármol, mientras veía caricaturas en la televisión de 60 pulgadas. Su sonrisa iluminó el rostro cansado de Marcos por un momento. «Papi, Julia me ayudó con las matemáticas y me hizo enchiladas rojas como las que le gustaban a mami», le gritó emocionada. El nombre de la empleada doméstica resonó en sus oídos, pero Marcos apenas la notaba durante sus breves encuentros en casa. Para él, Julia era simplemente parte del personal que mantenía su hogar funcionando. No tenía idea de que esa mujer silenciosa guardaba secretos que pronto cambiarían su destino para siempre. Una presencia invisible estaba a punto de volverse lo más importante de su vida. Julia terminó de lavar los platos de la cena mientras escuchaba las risas de Joanna desde la sala principal. A los 27 años, había aprendido a encontrar alegría en los pequeños momentos. La sonrisa de la niña cuando probaba sus enchiladas, el orgullo en sus ojos cuando terminaba una tarea difícil, el abrazo espontáneo antes de dormir. Llevaba 2 años trabajando en la mansión de Marcos, y aunque él apenas le dirigía la palabra más allá de instrucciones básicas, ella había llegado a conocer cada detalle de su rutina. Sabía que tomaba café negro sin azúcar, que trabajaba hasta tarde cuando estaba preocupado, y que a veces se quedaba viendo las fotos de su difunta esposa con una tristeza que le partía el alma. Julia había crecido en las colonias populares de Tijuana, donde el dinero escaseaba pero el cariño abundaba. Su madre había trabajado como empleada doméstica toda su vida, enseñándole que la dignidad no dependía del trabajo que realizaras, sino de cómo lo hacías. Había estudiado hasta la preparatoria, pero las necesidades económicas la obligaron a buscar empleo. Cuando Rosa, la hermana de Marcos, la contrató, Julia pensó que sería temporal, pero Joanna había llenado un vacío en su corazón que no sabía que existía. La pequeña Joanna se había convertido en la hija que Julia nunca había tenido. Cada mañana la ayudaba a prepararse para la escuela, peinándole el cabello castaño en diferentes estilos y escuchando sus historias sobre compañeros y maestras. Durante las tardes, la acompañaba con las tareas, explicándole pacientemente las lecciones que no entendía y celebrando cada pequeño logro. Los fines de semana cocinaban juntas, y Julia le enseñaba recetas tradicionales que su abuela le había transmitido. La niña había comenzado a llamarla tía Julia de cariño, un título que ella atesoraba más que cualquier reconocimiento profesional. Marcos nunca parecía notar estas interacciones. Llegaba tarde, saludaba brevemente a su hija, cenaba en silencio y se encerraba en su estudio hasta altas horas. Julia observaba desde la distancia cómo padre e hija vivían en mundos paralelos dentro de la misma casa. Joanna necesitaba atención, comprensión y amor incondicional. Marcos proporcionaba todo lo material, pero parecía incapaz de conectar emocionalmente con su propia hija. Esta realidad partía el corazón de Julia, quien veía el dolor en los ojos de ambos sin poder hacer nada al respecto. Por las noches, después de que Joanna se dormía, Julia se refugiaba en su pequeña habitación del servicio. Las paredes estaban decoradas con fotografías de su familia, sus padres en Guadalajara, sus hermanos menores y su abuela que había fallecido el año anterior. Extrañaba profundamente su tierra natal, pero sabía que en Tijuana tenía mejores oportunidades laborales. Su sueldo le permitía enviar dinero a casa y mantener a sus hermanos en la escuela. Sin embargo,
Las noches eran el momento más difícil. La soledad la envolvía como una manta pesada, recordándole que a los 27 años no había tenido una relación seria. Los hombres que conocía en su barrio solo buscaban aventuras pasajeras, y ella soñaba con algo más profundo. Quería encontrar a alguien que valorara su corazón generoso, que compartiera sus sueños de formar una familia unida y que la amara por quien era realmente. A veces, mientras organizaba la biblioteca de Marcos, encontraba libros de poesía que él nunca leía. Julia los hojeaba en secreto, imaginando cómo sería tener a alguien que le susurrara versos al oído. Sus amigas del barrio le decían que era demasiado romántica, pero ella creía firmemente en el amor verdadero. Los domingos eran especialmente difíciles para Julia. Marcos generalmente trabajaba a mediodía y ella se quedaba cuidando a Joana, quien constantemente preguntaba por qué su papá no podía pasar tiempo con ella como lo hacían otros padres. Julia inventaba excusas para proteger los sentimientos de la niña, pero por dentro hervía de frustración. Veía cómo Marcos evitaba las conversaciones profundas con su hija, cómo se escudaba detrás del trabajo para no enfrentar sus propias emociones. Durante esos momentos, Julia fantaseaba con poder hablar francamente con él, explicarle cuánto lo necesitaba Joana, ayudarlo a sanar las heridas que Carmen había dejado al partir. Pero ella era solo la empleada doméstica, invisible para el dueño de la casa. Marcos la trataba con respeto profesional, pero mantenía una distancia que parecía infranqueable. Julia había intentado algunas veces iniciar conversaciones casuales sobre Joana, pero él respondía con monosílabos y cambiaba de tema. Esta dinámica la frustraba profundamente, porque podía ver la bondad en los ojos de Marcos cuando interactuaba brevemente con su hija. Sabía que había un hombre cariñoso escondido detrás de esa coraza fría, pero no tenía forma de alcanzarlo. Una tarde lluviosa de marzo, mientras Julia preparaba la merienda de Joana, la niña le hizo una pregunta que la dejó sin palabras. «Tía Julia, ¿tú crees que mi papá podría enamorarse otra vez?» La inocencia de la pregunta contrastaba con la profundidad de su significado. Julia se arrodilló a la altura de la pequeña, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tu papi es un hombre bueno, mi amor. Solo necesita tiempo para sanar su corazón», le respondió con ternura. Joana asintió pensativa y agregó: «A mí me gustaría que tuviera alguien que lo hiciera sonreír como sonreía con mami, y que me quisiera mucho también». Esas palabras se clavaron en el pecho de Julia como flechas certeras. Esa noche, mientras limpiaba la cocina, no pudo evitar preguntarse qué se sentiría ser amada por un hombre como Marcos. No por su dinero o estatus, sino por el hombre vulnerable que se escondía detrás del traje elegante. Se reprendió mentalmente por esos pensamientos inapropiados. Ella era la empleada, él su patrón, y esa línea jamás debía cruzarse. Pero el corazón no entiende de jerarquías sociales, y el suyo había comenzado a latir diferente cada vez que escuchaba los pasos de Marcos en el pasillo. Sin saberlo, dos corazones solitarios habitaban la misma casa, anhelando lo mismo sin atreverse a soñar que el destino ya tenía planes para ellos. Una semana después, Rosa llegó a la mansión con una sonrisa traviesa y su tablet en las manos. Había decidido tomar cartas en el asunto de la vida amorosa de su hermano, sin importar su resistencia. «Marcos, ya basta de excusas. Mira, descargué esta aplicación de citas llamada Corazones Unidos. Es muy popular aquí en Tijuana y San Diego», le dijo mientras se sentaba en el sofá de la sala. Marcos levantó la vista de los planos que revisaba en la mesa del comedor, suspirando con cansancio. Su hermana llevaba meses insistiendo con diferentes estrategias para sacarlo de su aislamiento emocional. «Rosa, ya te he dicho que no estoy listo para esto. Además, esas aplicaciones están llenas de mujeres interesadas únicamente en mi dinero», respondió sin mucho entusiasmo. Rosa negó con la cabeza, mostrándole perfiles de mujeres profesionales y exitosas. «Hermano, no tienes que poner tu foto real ni mencionar tu fortuna. Solo crea un perfil simple. Habla con alguien sin comprometerte a nada. Joana necesita ver que su papá puede ser feliz otra vez».
Las palabras de su hermana tocaron una fibra sensible en Marcos, quien observó a su hija colorear en silencio junto a la ventana. Esa misma tarde, mientras Joana tomaba su siesta dominical, Julia aprovechó para llamar a su mejor amiga Lupita desde su habitación. La conversación giró en torno al mismo tema de siempre: su soledad amorosa y sus ganas de encontrar a alguien especial. «Amiga, ya tienes 27 años y sigues esperando al príncipe azul. Necesitas salir más, conocer gente nueva», le insistía Lupita desde Guadalajara. Julia se recostó en su cama individual, mirando el techo con melancolía. «Lupe, mi trabajo no me da tiempo para salir. Además, los hombres que conozco en el barrio solo buscan diversión. Yo quiero algo serio, alguien que me valore de verdad». Su amiga suspiró del otro lado de la línea y le propuso algo inesperado. «¿Qué tal si pruebas una aplicación de citas? Mi prima Rocío conoció a su novio así y ya van a cumplir un año juntos. Se llama Corazones Unidos y puedes hablar con personas sin presión». Julia frunció el ceño, dudosa. «No sé, Lupe. Eso de conocer gente por internet me da desconfianza». Pero su amiga siguió insistiendo. «Solo hablas por mensajes, no tienes que dar tu dirección ni nada personal. Además, así puedes conocer el corazón de alguien antes que su apariencia». La idea comenzó a sonar menos descabellada en la mente de Julia. Esa noche, después de acostar a Joana y servir la cena a Marcos en el comedor principal, ambos se encontraban en extremos opuestos de la casa, tomando decisiones similares por motivos completamente diferentes. Marcos se había encerrado en su estudio con una copa de tequila añejo, mirando la aplicación que Rosa había instalado en su teléfono. «Solo será por curiosidad», se dijo a sí mismo mientras creaba un perfil básico. Eligió el nombre de usuario, Arquitecto Teja, y puso como profesión constructor independiente, omitiendo cualquier referencia a su fortuna. Su descripción era simple: padre soltero de 8 años, busco conversación sincera con alguien que entienda que la vida no siempre es fácil. No puso fotografía de su rostro, solo una imagen de la puesta de sol desde su oficina. Mientras tanto, Julia estaba sentada en su pequeña cama, descargando la misma aplicación después de 2 horas de dudas. Sus manos temblaban ligeramente mientras creaba su perfil con el nombre Corazón Sinero, haciendo referencia a su honestidad emocional. Escribió: «Mujer trabajadora de Guadalajara viviendo en Tijuana, creyente en el amor verdadero y los valores familiares. Busco a alguien que valore las cosas simples de la vida». Tampoco puso foto, eligiendo una imagen de un atardecer sobre los cerros tijuanenses. El destino comenzaba a tejer sus hilos invisibles. Al día siguiente, lunes por la mañana, Marcos revisó la aplicación durante su descanso en la oficina. Varios perfiles habían aparecido como compatibles, pero uno llamó su atención por la sinceridad de su descripción. Corazón Sinero había escrito algo que resonó profundamente en él. A veces las personas más solitarias son las que están rodeadas de más gente. Busco a alguien que entienda esa paradoja. Sin pensarlo demasiado, Marcos escribió su primer mensaje. «Hola, leí tu perfil y me identifiqué mucho con esa frase sobre la soledad. Yo también he sentido eso. ¿Te gustaría platicar?». Del otro lado de la ciudad, Julia estaba preparando la merienda de Joana cuando su teléfono vibró con una notificación. Su corazón se aceleró al leer el mensaje de Arquitecto TJ. Algo en su forma de escribir le transmitió una sensación de seguridad y genuina curiosidad. Después de pensarlo durante varios minutos, respondió: «Hola, qué casualidad que justo tú entiendas esa sensación. Es extraño sentirse invisible cuando hay tanta gente alrededor, ¿verdad? Me da curiosidad conocer tu historia». Marcos leyó la respuesta durante su viaje de regreso a casa y sintió una calidez extraña en el pecho. Había algo diferente en la forma de expresarse de esta mujer, una autenticidad que no había encontrado en años. Esa noche escribió: «Es exactamente eso, sentirse invisible. Trabajo rodeado de personas todo el día, pero llego a casa sintiendo que nadie realmente me conoce». ¿Tú también sientes eso? Julia respondió esa misma noche, después de asegurar que Joana estuviera profundamente dormida. «Sí, trabajo cuidando a una familia muy linda.
Pero al final del día me pregunto si alguien ve realmente quién soy yo detrás de mi trabajo. A veces siento que soy importante para otros, pero no tengo a nadie que me haga sentir especial a mí. Las palabras de Corazón Sinero tocaron algo profundo en Marcos. Por primera vez en años, alguien había puesto en palabras exactamente lo que él sentía. Respondió con una honestidad que lo sorprendió. Es increíble cómo describes exactamente lo que vivo. Tengo responsabilidades importantes, una hija maravillosa, pero por las noches me pregunto si alguna vez volveré a sentir esa conexión real con alguien. ¿Crees que es posible encontrar el amor verdadero después de haber perdido todo? Julia leyó el mensaje con lágrimas en los ojos. Había algo en la vulnerabilidad de este hombre desconocido que tocó su alma. Mientras escribía su respuesta, no tenía idea de que al otro lado de la casa, su jefe estaba viviendo exactamente las mismas emociones, esperando ansiosamente sus palabras. Creo que el amor verdadero no se pierde, solo se transforma. Y creo que las personas que han sufrido mucho son las que más capacidad tienen para amar profundamente. Tal vez tu corazón solo está esperando a la persona correcta para despertar de nuevo. En ese momento, dos almas gemelas comenzaron a conocerse sin saber que compartían el mismo techo cada día. Las conversaciones entre Arquitecto TJ y Corazón Sinero se volvieron cada vez más frecuentes e íntimas durante las siguientes 2 semanas. Marcos había comenzado a esperar ansiosamente los mensajes de esta mujer misteriosa que parecía entender perfectamente sus miedos y esperanzas. Durante las juntas de trabajo, se sorprendía sonriendo cuando su teléfono vibraba con una nueva notificación. Sus empleados notaron el cambio en su humor, pero él atribuía su mejor ánimo a los nuevos proyectos de la empresa. Una tarde, mientras revisaba planos en su oficina, recibió un mensaje que lo hizo detenerse completamente. Hoy vi a una niña jugando en el parque y me imaginé cómo sería tener una familia propia. ¿Tu hija se parece a ti? La pregunta lo tomó desprevenido. Había mencionado que tenía una hija, pero nunca había profundizado en el tema. Respondió con cuidado. Se parece más a su mamá, que ya no está con nosotros. Es una niña muy especial, pero a veces siento que no sé cómo ser el papá que ella necesita. La respuesta llegó rápidamente. Seguramente eres mejor padre de lo que crees. Los papás que se preocupan por ser buenos padres generalmente lo son. ¿Ella es feliz? Marcos reflexionó profundamente antes de responder con honestidad. No lo sé. Trabajo mucho para darle todo lo que necesita, pero últimamente siento que necesita algo que no sé cómo darle. Julia había comenzado a contar los minutos entre un mensaje y otro de Arquitecto TJ. Sus conversaciones habían evolucionado desde la cortesía inicial hasta confesiones profundas que jamás había compartido con nadie. Durante sus labores diarias en la mansión, se sorprendía pensando en este hombre misterioso que parecía entender perfectamente su mundo emocional. Una mañana, mientras preparaba el desayuno de Joana, la niña la observó con curiosidad. «Tía Julia, últimamente sonríes mucho más. ¿Estás contenta por algo especial?», le preguntó con la inocencia de sus 8 años. Julia se sonrojó ligeramente, revolviendo los huevos con más energía de la necesaria. «Estoy contenta porque tú estás creciendo tan inteligente y hermosa, mi amor», respondió, desviando hábilmente la atención de la pregunta. La verdad era que las conversaciones con Arquitecto TJ habían despertado una parte de su corazón que había mantenido dormida durante años. Ese día le escribió: ¿alguna vez has sentido que conoces a alguien mejor a través de palabras que de la presencia física? Contigo siento que puedo ser completamente yo misma. La respuesta no se hizo esperar. Exactamente. Contigo puedo hablar de cosas que jamás he compartido con nadie. Es como si tu alma entendiera la mía perfectamente. Julia guardó el teléfono contra su pecho, sintiendo una calidez que no había experimentado nunca antes. Los fines de semana se habían vuelto especiales para ambos, aunque por razones completamente opuestas a las que habían vivido durante meses. Marcos ya no veía el sábado como un día interminable que debía llenar con trabajo,
para evitar pensar en su soledad. Ahora esperaba ansiosamente los largos intercambios de mensajes que podía mantener con Corazón Sinero mientras Joanna veía televisión o jugaba en el jardín. Un sábado por la tarde, le escribió algo que había estado pensando durante días. He estado reflexionando mucho sobre lo que me dijiste del amor transformado. Creo que tienes razón, pero también tengo miedo. ¿Qué pasa si abro mi corazón y la persona que amo se va otra vez? La respuesta de Julia llegó una hora después, cargada de ternura. El miedo es natural después de una pérdida así, pero vivir con miedo es como estar muerto en vida. El amor verdadero siempre vale la pena el riesgo, porque incluso si duele nos hace sentir vivos. Esas palabras resonaron tan profundamente en Marcos que tuvo que levantarse de su escritorio y caminar por la casa para procesar la emoción. Pasó por la cocina, donde Julia estaba preparando pozole para la cena dominical, pero apenas la registró con la mirada. Si hubiera prestado atención, habría notado la sonrisa especial que iluminaba el rostro de la joven mientras cocinaba y escribía mensajes en su teléfono. Las conversaciones nocturnas se habían vuelto rituales sagrados para ambos. Julia esperaba que Joanna se durmiera profundamente para poder escribir sin interrupciones, mientras Marcos se quedaba despierto en su estudio mucho más tarde de lo habitual, no por trabajo, sino por el placer de intercambiar pensamientos íntimos con esta mujer extraordinaria. Una noche, ella le escribió algo que lo dejó sin aliento. ¿Crees en las almas gemelas? Yo antes pensaba que era solo un cuento romántico, pero contigo siento que mi alma reconoce la tuya. Marcos se quedó mirando el mensaje durante varios minutos antes de responder. Nunca había creído en eso, pero contigo siento algo que no puedo explicar con lógica. Es como si hubiéramos estado esperándonos toda la vida sin saberlo. La conversación continuó hasta las 3 de la madrugada, explorando sueños, miedos, esperanzas y la creciente certeza de que habían encontrado algo extraordinario. Julia se durmió esa noche abrazando su teléfono, sintiendo que había encontrado a la persona con quien quería compartir el resto de su vida. Marcos permaneció despierto hasta el amanecer, contemplando por primera vez en años la posibilidad real de volver a amar. Su corazón, que había estado congelado durante 3 años, comenzaba a latir con una fuerza que había olvidado que existía. Al final de la tercera semana de conversaciones, ambos habían llegado al mismo punto emocional sin habérselo confesado el uno al otro. Estaban profundamente enamorados de alguien a quien nunca habían visto. Marcos había comenzado a imaginar cómo sería despertar cada mañana junto a Corazón Sinero, cómo sería presentarle a Joanna, cómo sería construir una vida juntos. Julia fantaseaba con conocer a la hija de Arquitecto TJ, con ser parte de una familia real, con amar y ser amada sin reservas. Los dos habían comenzado a evadir sutilmente las preguntas sobre encuentros presenciales, no por falta de interés, sino por miedo a romper la magia perfecta que habían creado a través de las palabras. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un jueves por la noche, después de una conversación particularmente emotiva sobre sus sueños de futuro, Arquitecto TJ escribió las palabras que cambiarían todo. Siento que te conozco mejor que a cualquier persona en mi vida, pero necesito más. ¿Te gustaría que nos conociéramos en persona? Podríamos encontrarnos en un lugar público, sin presión, solo para ver si esta conexión es tan real como sentimos. Julia leyó el mensaje con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había llegado el momento que tanto había deseado y temido. Respondió con manos temblorosas: sí, yo también necesito conocerte. Propón tú el lugar y la hora. El destino había tejido su red perfectamente, y el encuentro que cambiaría sus vidas para siempre estaba a punto de ser programado. Marcos escribió su respuesta a las 2 de la madrugada, después de caminar por su estudio durante 1 hora. Su corazón latía como no lo hacía desde sus días de juventud. ¿Qué te parece el sábado a las 7 de la noche en el restaurante La Diferencia en Zona Río? Es un lugar tranquilo donde podemos platicar sin ruido. Presionó enviar con manos temblorosas.
Del otro lado de la mansión, Julia despertó con la vibración de su teléfono. Había logrado dormirse, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Al leer el mensaje, sintió una mezcla de emoción y terror. La diferencia era un restaurante elegante que ella solo conocía de nombre. «Perfecto, ahí estaré. ¿Cómo nos vamos a reconocer?», escribió. La respuesta llegó rápidamente. «Llevaré una camisa azul marino y estaré en la mesa junto a la ventana que da al jardín». «¿Y tú?», Julia pensó en su guardarropa limitado. «Usaré un vestido color vino y llevaré una rosa blanca en la mano». Ambos guardaron sus teléfonos sabiendo que en 2 días se vería las caras por primera vez. El viernes fue el día más largo en la vida de ambos. Marcos canceló 2 juntas importantes y salió temprano de la oficina, pretextando una emergencia familiar. Necesitaba tiempo para procesar lo que estaba sintiendo. Durante el trayecto a casa, se detuvo en una floristería y compró un ramo de rosas blancas, pensando en el detalle que Corazón Sinero llevaría al día siguiente. En la mansión, Julia no podía concentrarse en sus labores. Quemó el arroz del almuerzo y se le olvidó tender las camas de las habitaciones principales. Joana la observaba con curiosidad. «Tía Julia, estás muy distraída hoy. ¿Te sientes bien?». Julia la abrazó con cariño. «Solo estoy pensando en muchas cosas, mi amor. Mañana es sábado, ¿qué quieres hacer?». La niña sugirió ir al parque, pero Julia explicó que tenía una cita importante. «¿Una cita? ¿Con un galán?», preguntó Joana con picardía. Julia se sonrojó. «Tal vez, ya veremos qué pasa». Esa tarde, cuando Marcos llegó a casa, Julia sirvió la cena con manos temblorosas. Él la miró brevemente y notó algo diferente en ella, una luz especial en sus ojos, pero no le dio importancia. Si hubiera sabido que esa misma luz era por él, su mundo habría cambiado en ese instante. No te olvides de darle like a este video si te está gustando esta increíble historia. La noche del viernes, ninguno de los dos durmió bien. Marcos se quedó despierto imaginando cómo sería Corazón Sinero en persona. ¿Sería tan dulce y comprensiva como parecía en los mensajes? ¿Tendría esa sonrisa cálida que él imaginaba? ¿Sus ojos reflejarían la bondad que transmitían sus palabras? Se levantó varias veces para revisar su guardarropa, eligiendo y descartando camisas. Finalmente, se decidió por una azul marino de algodón egipcio que Carmen le había regalado años atrás. Sería como llevar una bendición de su difunta esposa al encuentro. Julia también pasó la noche dando vueltas en su cama. Su vestido color vino era el único elegante que tenía, heredado de su hermana mayor. Se había gastado sus ahorros de 2 meses en unos zapatos nuevos y había pedido prestado a su amiga Lupita un collar de perlas falsas. «Dios mío, ayúdame a que todo salga bien», oró antes de quedarse dormida. No tenía idea de que a unos metros de distancia Marcos estaba haciendo la misma plegaria. El sábado llegó con un cielo despejado y una brisa fresca típica de abril en Tijuana. Marcos desayunó en silencio mientras Joana le contaba sobre sus planes de jugar con las hijas de Rosa. «Papá, ¿te ves nervioso? ¿Todo está bien?», preguntó la niña con la intuición especial de los niños. «Solo tengo una reunión importante hoy, princesa, pero será algo bueno», respondió acariciando su cabello. Julia había pedido la tarde libre, inventando que tenía una cita médica urgente. Marcos no hizo preguntas, simplemente asintió. A las 5 de la tarde, Julia se duchó con jabón de rosas que había comprado especialmente para la ocasión. Se maquilló con cuidado, aplicando un poco de rímel y labial rosado. Su reflejo en el espejo le devolvió la imagen de una mujer esperanzada. Marcos también se arregló meticulosamente, afeitándose con precisión y peinándose el cabello hacia atrás. Se roció con la colonia que usaba solo en ocasiones especiales. Ambos revisaron sus teléfonos una última vez antes de salir. «Nos vemos en 1 hora. No puedo esperar a conocerte», había escrito Arquitecto TJ. «Yo tampoco». «Que Dios bendiga este encuentro», respondió Corazón Sinero. A las 6:30, ambos salieron de la mansión con apenas 5 minutos de diferencia. Marcos en su Mercedes negro, Julia en un taxi amarillo que había pedido por teléfono. El trayecto fue corto,
pero se sintió eterno para los dos. Marcos llegó primero y pidió la mesa junto a la ventana con vista al jardín, tal como había prometido. Sus manos sudaban mientras ordenaba un whisky para calmar los nervios. Julia llegó puntualmente a las 7, con la rosa blanca en su mano derecha y el corazón latiendo como tambor de banda. Se detuvo en la entrada del restaurante, respirando profundamente antes de entrar. El hostess la guió hacia las mesas junto a la ventana. Marcos levantó la vista de su vaso y vio a una joven hermosa vestida de color vino caminando hacia su sección. Algo en su forma de caminar le resultaba familiar, pero no podía ubicar dónde la había visto. Julia avanzó buscando con la mirada a un hombre de camisa azul marino. Sus ojos se cruzaron con los de Marcos por un segundo antes de que ambos se dieran cuenta de quién tenían enfrente. El tiempo se detuvo. Los vasos se estrellaron contra el suelo. Los comensales voltearon a ver. El momento más impactante de sus vidas acababa de suceder, y nada volvería a ser igual. El silencio que siguió al reconocimiento fue ensordecedor. Marcos se puso de pie lentamente, sin poder creer lo que veían sus ojos. Julia permaneció inmóvil a 3 metros de distancia, con la rosa blanca temblando en su mano. «¿Tú eres...?» comenzó a preguntar Marcos con voz quebrada. «Corazón Cinero», susurró Julia, completando la frase. Los meseros se acercaron a limpiar los restos del vaso que Marcos había dejado caer, pero ninguno de los dos les prestó atención. Las personas en las mesas cercanas comenzaron a murmurar, intrigadas por la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Julia sintió que sus piernas no la sostendrían por mucho tiempo más. Marcos dio un paso hacia ella, luego se detuvo, confundido por la magnitud de lo que estaba descubriendo. «Tú trabajas en mi casa», dijo él, más como confirmación que como pregunta. «Y tú eres mi jefe», respondió Julia con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. La realidad los golpeó como un tsunami emocional. Durante semanas habían compartido sus almas más íntimas sin saber que se veían todos los días. Marcos fue el primero en recuperar la compostura. Con gestos caballerosos se acercó a Julia y retiró la silla para que se sentara. «Por favor, acompáñame. Tenemos mucho de qué hablar», le dijo con una voz más suave de la que ella jamás le había escuchado. Julia caminó los pocos pasos que los separaban, sintiendo que flotaba en un sueño surrealista. Se sentó sin apartar la mirada de los ojos de Marcos, buscando en ellos al hombre sensible que había conocido a través de los mensajes. «No puedo creer que hayas sido tú todo este tiempo», murmuró ella, colocando la rosa blanca sobre la mesa. Marcos tomó la flor entre sus manos, recordando todos los mensajes donde ella había mencionado su amor por las flores simples. «Todos estos días, cuando llegaba a casa y tú estabas ahí, nunca imaginé que eras la mujer que había comenzado a...» Se detuvo, incapaz de completar la frase. «¿La mujer que habías comenzado a amar?», preguntó Julia con valentía. Marcos asintió lentamente. «Y yo nunca imaginé que el hombre que hacía latir mi corazón cada noche era el mismo que veía cada mañana prepararse para el trabajo». Sus palabras flotaron en el aire como una confesión sagrada. El mesero se acercó discretamente para tomar su orden, pero Marcos le pidió unos minutos más. Necesitaban procesar lo que estaba pasando antes de poder pensar en comida. «Julia», dijo su nombre por primera vez con cariño. «Todos esos mensajes que intercambiamos, todos esos sentimientos que compartimos, ¿eran reales?». Ella lo miró directamente a los ojos. «Cada palabra que escribí venía de mi corazón. Cada noche esperaba tus mensajes como si fueran la parte más importante de mi día». «¿Y los tuyos?». Marcos tomó sus manos sobre la mesa, un gesto que ningún mesero ni empleado doméstico debería hacer con su patrón, pero que en ese momento se sintió como lo más natural del mundo. También eran reales, más reales que cualquier conversación que haya tenido en años. «Contigo me atreví a ser vulnerable otra vez». Julia sintió una calidez recorriendo todo su cuerpo al sentir las manos de Marcos sobre las suyas. Eran fuertes, pero gentiles, exactamente como había imaginado. «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó ella, voz llena de esperanza y miedo.
Marcos guardó silencio por un momento, contemplando la complejidad de la situación. Él era millonario, ella su empleada. Él vivía en Zona Río, ella en una colonia popular. Pero sus corazones ya habían tomado una decisión que sus mentes aún procesaban. Julia, lo que siento por ti no tiene que ver con tu trabajo en mi casa. Tiene que ver con la mujer extraordinaria que conocí a través de tus palabras, con tu corazón generoso, con la forma en que amas a Joana como si fuera tu propia hija. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Julia. Marcos había notado su amor por Joana, algo que ella creía había pasado desapercibido. Joana te adora, continuó él. Siempre habla de cómo la ayudas con las tareas, de cómo cocinas sus platillos favoritos, de cómo la abrazas cuando tiene pesadillas. Yo pensé que solo hacías tu trabajo, pero ahora entiendo que la amas de verdad. Julia asintió entre lágrimas. La amo como si fuera mi hija. Desde el primer día que llegué a tu casa, ella llenó un vacío en mi corazón que no sabía que tenía. Marcos apretó suavemente sus manos. Y tú has llenado vacíos en nuestras vidas que yo no me había atrevido a reconocer. No solo en la mía, también en la de ella. El restaurante continuaba su actividad normal alrededor de ellos, pero Marcos y Julia existían en una burbuja donde solo importaban sus palabras y sus sentimientos. ¿Podemos intentarlo?, preguntó él finalmente. ¿Podemos ver si lo que sentimos a través de las palabras puede funcionar en la vida real? Julia sonrió a través de las lágrimas. Sí, pero tendremos que ser muy cuidadosos. La gente no va a entender. La conversación fluyó durante las siguientes 2 horas, como si fuera la continuación natural de todos sus intercambios nocturnos. Ordenaron cena, pero apenas la probaron, demasiado absortos en descubrir los gestos y expresiones del otro. Julia notó cómo los ojos de Marcos se iluminaban cuando hablaba de sus sueños, igual que en los mensajes. Marcos observó la delicadeza de Julia al hablar de Joana, la pasión en su voz cuando describía su amor por la cocina tradicional mexicana. ¿Sabes lo que más me asombra?, dijo Marcos mientras tomaba café. Que todos estos meses hemos estado viviendo en la misma casa, pero necesitamos una aplicación de citas para conocernos realmente. Julia rió suavemente. Es como si hubiéramos estado ciegos el uno al otro hasta ahora. Cuando llegó la cuenta, Marcos insistió en pagar, pero no con la autoridad del patrón, sino con la galantería del hombre que corteja. Al salir del restaurante, caminaron lentamente hacia sus autos. ¿Qué hacemos mañana?, preguntó Julia, refiriéndose no solo al día siguiente, sino a su futuro. Mañana comenzamos de nuevo, pero esta vez con los ojos abiertos, respondió Marcos. Se despidieron con un abrazo que duró más de lo apropiado, pero menos de lo que ambos deseaban. Al llegar a casa esa noche, ambos sabían que había comenzado la parte más hermosa y complicada de esta historia de amor. El domingo amaneció diferente en la mansión. Julia llegó a trabajar con el corazón acelerado, sin saber cómo actuar frente a Marcos después de lo ocurrido. Él ya estaba despierto, tomando café en la cocina cuando ella entró. Sus miradas se cruzaron y ambos sonrieron tímidamente. «Buenos días, Julia», le dijo con una calidez nueva. «Buenos días, señor Marcos», respondió ella, manteniendo cierta distancia por costumbre. Joana bajó corriendo las escaleras en pijama, interrumpiendo el momento. «Tía Julia, papi está muy contento hoy, ¿lo notaste?». La niña abrazó a Julia mientras observaba a su padre. Marcos se sonrojó ligeramente. «¿Desayunamos juntos los 3?», propuso. Era la primera vez que hacía esa invitación. Julia preparó huevos rancheros mientras Marcos puso la mesa del desayunador. Joana saltaba de felicidad viendo a su papá ayudar en la cocina. Durante el desayuno, Marcos y Julia intercambiaron miradas cargadas de significado mientras Joana contaba sobre su obra escolar. «En la escuela van a hacer una función del Día de las Madres», anunció la niña. «Todos los niños van a presentar a sus mamás, pero yo no tengo». Sus palabras crearon un silencio incómodo. Julia puso su mano sobre la de Joana. «Mi amor, tu mami siempre estará contigo en tu corazón». Marcos observó la ternura natural de Julia y sintió una certeza creciente.
Johanna, dijo su padre, ¿qué pensarías si papá tuviera una novia especial? La niña dejó de comer y lo miró con ojos brillantes. ¿De verdad? ¿Quién es? ¿La conozco? Marcos miró a Julia, quien asintió casi imperceptiblemente. Sí la conoces muy bien. Es alguien que te quiere mucho. Johanna siguió la mirada de su padre hacia Julia. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Tía Julia es tu novia? El silencio duró apenas segundos antes de que la niña gritara de alegría. Siempre quise que tía Julia fuera mi nueva mami. La reacción de Johanna fue tan natural y espontánea que disipó todas las dudas que Marcos y Julia pudieran tener sobre cómo afectaría su relación a la niña. Durante los siguientes días, la dinámica de la casa cambió completamente. Marcos comenzó a llegar más temprano del trabajo para cenar con Julia y Johanna. Las conversaciones que antes mantenían por mensajes, ahora las tenían cara a cara en la sala después de que Johanna se dormía. Julia seguía viviendo en su habitación del servicio por prudencia, pero ambos sabían que era temporal. Una tarde, mientras Julia ayudaba a Johanna con la tarea, Marcos las observó desde la puerta. La escena se veía tan natural, tan perfecta, que sintió una paz que no experimentaba desde la muerte de Carmen. ¿En qué piensas?, le preguntó Julia esa noche. En que ustedes dos son mi familia, respondió él tomando sus manos. En que quiero hacerlo oficial. Julia sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. ¿Qué significa eso? Marcos sonrió. Significa que quiero pedirte que seas mi esposa. El mundo de Julia se detuvo por completo. La propuesta informal en la intimidad de la sala los llenó de emoción, pero Marcos tenía planes más grandes. Quiero hacer esto bien, le dijo a Julia. Quiero que todo mundo sepa que te amo y que quiero pasar mi vida contigo. Durante la siguiente semana, Marcos planeó en secreto una cena especial en el restaurante más elegante de Tijuana. Le pidió a Rosa que cuidara a Johanna, inventando que tenía una junta de negocios importante. Julia no sospechaba nada cuando él le pidió que lo acompañara a una reunión con inversionistas donde necesitaba apoyo moral. Ella se vistió con su mejor ropa, un vestido negro sencillo que había comprado con su primer sueldo en la mansión. Marcos lució un traje gris oscuro que resaltaba sus ojos. Al llegar al restaurante El Presidio, Julia se sorprendió por la elegancia del lugar. ¿Estás seguro de que esta reunión es aquí?, preguntó. Marcos sonrió misteriosamente. Muy seguro. El hostess los condujo a una mesa en el centro del elegante salón. Julia comenzó a sospechar que algo especial estaba pasando cuando vio las velas, las flores y la atención especial del personal. La cena transcurrió en una atmósfera mágica. Marcos había pedido que el mariachi del restaurante tocara canciones románticas mexicanas. Julia estaba radiante, disfrutando de una velada que jamás había imaginado vivir. Los otros comensales, muchos de ellos figuras importantes de la sociedad tijuanense, comenzaron a notar la pareja. Algunos reconocieron a Marcos como el empresario constructor, pero nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. Cuando llegaron al postre, Marcos se puso de pie súbitamente. El mariachi dejó de tocar. Todo el restaurante volteó a verlos. Julia lo miró confundida. ¿Qué haces? Marcos sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Los murmullos comenzaron entre las mesas vecinas. Julia, dijo con voz clara que se escuchó en todo el salón. Durante meses busqué el amor en lugares equivocados, sin saber que estaba en mi propia casa. Se arrodilló frente a ella, mientras Julia se tapaba la boca con las manos. Eres la mujer más noble, generosa y hermosa que he conocido. Amas a mi hija como si fuera tuya. Has sanado mi corazón roto y me has devuelto la esperanza. Abrió la caja revelando un anillo de diamante solitario. Todo el restaurante contuvo la respiración esperando las palabras que cambiarían 2 vidas para siempre. Marcos alzó la voz para que todos pudieran escuchar. Julia Hernández, ¿me harías el honor de ser mi esposa? El silencio que siguió fue absoluto. Los meseros se detuvieron con las charolas en las manos. Las conversaciones cesaron por completo. Hasta la música ambiental parecía haberse pausado. Julia tenía lágrimas corriendo por sus mejillas
mientras miraba al hombre que amaba arrodillado frente a ella. El anillo brillaba bajo las luces del chandelier como una promesa de felicidad eterna. Sí, susurró primero, casi inaudible. Luego, con más fuerza, sí, 1000 veces sí. El restaurante estalló en aplausos y vítores. Marcos se puso de pie, deslizó el anillo en el dedo de Julia y la besó con toda la pasión contenida durante semanas. Las personas en las mesas cercanas se levantaron para aplaudir. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar el momento. El mariachi comenzó a tocar Las Mañanitas mientras los meseros trajeron una botella de champán cortesía de la casa. Era el momento más mágico que Julia había vivido jamás. Los comensales comenzaron a acercarse para felicitar a la pareja. Una señora mayor, elegantemente vestida, tomó las manos de Julia. «Mi hija, qué hermoso amor se ve en sus ojos. Que Dios los bendiga». Un empresario reconoció a Marcos. «Oye, qué sorpresa, no sabía que tenías novia. Se ve que es una mujer extraordinaria». Los comentarios eran todos positivos, llenos de cariño y sorpresa por la espontaneidad del momento. Julia se sentía como una princesa en un cuento de hadas. Nunca había imaginado ser el centro de atención de tantas personas importantes. Marcos no se separaba de su lado, presentándola con orgullo. «Ella es Julia, la mujer que va a ser mi esposa». Su voz no mostraba ni rastro de vergüenza por las diferencias sociales que otros podrían señalar. El gerente del restaurante se acercó personalmente. «Señor Marcos, permítame felicitarlo. Su prometida es bellísima. La cena es cortesía de la casa para celebrar este momento tan especial». Julia apretó la mano de Marcos, aún sin poder creer que todo esto fuera real. El anillo en su dedo brillaba como una estrella, recordándole que ya no era un sueño. La noticia se extendió rápidamente por el restaurante y comenzó a salir hacia las redes sociales. Alguien había subido el video del momento de la propuesta a Instagram con el hashtag Amor Verdadero Tijuana. En pocos minutos tenía cientos de reproducciones y comentarios positivos. Marcos y Julia permanecieron en el restaurante hasta muy tarde, recibiendo felicitaciones y brindando con extraños que se habían emocionado con su historia. «No puedo creer que todo esto esté pasando», le susurró Julia al oído. «¿No te arrepientes de haberlo hecho tan público?» Marcos la miró directamente a los ojos. «Quiero que todo el mundo sepa que te amo. No me importa lo que digan sobre nuestras diferencias. El amor verdadero no entiende de clases sociales». Sus palabras la tranquilizaron completamente. Cuando finalmente salieron del restaurante, una pequeña multitud los esperaba en la banqueta. Algunas personas los felicitaron, otras pidieron fotos. Se sentían como celebrities por una noche. En el auto, de camino a casa, Julia miraba su anillo bajo las luces de la calle. «¿Crees que Joana estará despierta?», preguntó. «Espero que sí, porque tenemos noticias que darle», respondió Marcos con una sonrisa. Llegaron a la mansión cerca de la medianoche. Rosa estaba en la sala viendo televisión, esperándolos. «¿Cómo estuvo tu junta de...?», comenzó a preguntar, pero se detuvo al ver las sonrisas y el anillo en la mano de Julia. «Dios mío, ¿se comprometieron?», gritó, despertando a Joana. La niña bajó corriendo en pijama, frotándose los ojos. «¿Qué pasa? ¿Por qué gritan?». Marcos la cargó en brazos. «Princesa, tenemos algo muy importante que decirte». Joana vio el anillo de Julia inmediatamente. «Tía Julia tiene un anillo muy bonito. ¿Es de compromiso?». Julia se arrodilló a su altura. «Sí, mi amor. Tu papá me pidió que fuera su esposa». La reacción de Joana fue instantánea. Se lanzó a abrazar a ambos al mismo tiempo. «Van a casarse. Ya voy a tener una mamá nueva». Rosa lloraba de emoción viendo la escena. «Hermano, estoy tan feliz por ustedes. Julia es perfecta para ti y para Joana». La niña comenzó a hacer planes inmediatamente. «¿Puedo ser la damita de honor? ¿Vamos a vivir todos juntos? ¿Julia va a ser mi mamá para siempre?». Sus preguntas inocentes llenaron la sala de risas y lágrimas de felicidad. Esa noche, después de que Joana finalmente se durmió, Marcos y Julia se sentaron en la terraza bajo las estrellas.
El anillo capturaba la luz de la luna mientras Julia lo admiraba en su mano. ¿Te das cuenta de que hace apenas un mes no sabíamos que existíamos para el otro?, dijo ella, recargándose en el hombro de Marcos. El destino tiene formas muy misteriosas de actuar, respondió él besando su frente. Mañana tendremos que enfrentar muchas cosas. Tu familia, mis socios, los empleados. No todos van a entender. Julia asintió. Lo sé, pero no me importa. Te amo, y eso es lo único que cuenta. Marcos tomó sus manos. También tendremos que planear la boda. Quiero que sea algo especial, que refleje quiénes somos realmente. Julia sonrió. Yo solo quiero que estemos juntos, con Joana, formando la familia que siempre soñé. Se quedaron abrazados hasta el amanecer, planeando su futuro y recordando el momento mágico que había cambiado sus vidas para siempre. El video de la propuesta ya tenía miles de reproducciones en redes sociales, convirtiendo su historia de amor en viral. Pero para ellos, lo único que importaba era que habían encontrado su alma gemela en el lugar más inesperado. El amor había triunfado sobre todas las barreras, y su historia apenas comenzaba a escribirse. Los días siguientes al compromiso fueron un torbellino de emociones y preparativos. El video de la propuesta se había vuelto viral en todas las plataformas, acumulando millones de reproducciones. Los comentarios eran mayoritariamente positivos. Así se ve el amor verdadero. Me hizo llorar de felicidad. Qué bonito que el amor no vea clases sociales. Julia se sorprendía cada vez que veía las notificaciones en su teléfono. Marcos había contratado un organizador de bodas para planear la ceremonia perfecta. Quiero que sea íntima pero memorable, le dijo a Julia mientras revisaban las opciones de venues. Joana participaba activamente en las decisiones. ¿Puedo llevar un vestido rosa como las princesas? Su entusiasmo era contagioso. La familia de Julia viajó desde Guadalajara para conocer a Marcos. Sus padres, inicialmente tímidos, quedaron encantados con la gentileza y sencillez del futuro yerno. Mi hija se nota que te ama de verdad, le susurró su madre mientras preparaban tamales en la cocina de la mansión. La boda se celebró un sábado soleado de mayo en los jardines de la mansión. Julia lució un vestido de encaje blanco, sencillo pero elegante, que realzaba su belleza natural. Marcos no pudo contener las lágrimas cuando la vio caminar hacia el altar del brazo de su padre. Joana, radiante en su vestido rosa como dama de honor, llevaba los anillos con la seriedad de una princesa, cumpliendo su misión más importante. El padre Miguel, párroco de la iglesia donde Julia había rezado durante años, ofició la ceremonia. Marcos, ¿tomas a Julia como tu esposa legítima?, preguntó con voz solemne. Sí, la tomo, respondió Marcos con firmeza. Julia, ¿tomas a Marcos como tu esposo legítimo? Sí, lo tomo, respondió ella con lágrimas de felicidad. Rosa lloraba en primera fila junto a los padres de Julia. Los empleados de la mansión, ahora convertidos en familia extendida, aplaudían desde sus asientos especiales. El momento del puede besar a la novia fue mágico. Marcos alzó delicadamente el velo de Julia y la besó con toda la ternura del mundo. Los invitados estallaron en aplausos y gritos de alegría. Durante la recepción, Joana tomó el micrófono sin permiso y dijo con voz clara: Quiero agradecer a Dios porque ahora tengo una mamá que me ama mucho y un papá que volvió a sonreír. Sus palabras provocaron lágrimas y aplausos emotivos. Julia la cargó y la abrazó. Y yo tengo a la hijita más hermosa del mundo. Marcos se unió al abrazo familiar mientras los fotógrafos capturaban el momento perfecto. La fiesta continuó hasta altas horas con mariachi, baile y comida tradicional mexicana. Julia había insistido en que su abuela Elena, de 80 años, preparara el mole para la ocasión. Es la receta de mi bisabuela, explicó orgullosa. Los invitados, una mezcla de empresarios, familia humilde y amigos de ambos mundos, convivían armoniosamente. El amor de Marcos y Julia había logrado unir dos realidades diferentes en una sola celebración. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, Joana pidió hacer el primer corte junto a ellos. Somos una familia de 3, declaró con sabiduría de niña. Su luna de miel los esperaba,
pero ya habían encontrado el paraíso en el amor que los unía. 2 semanas después de la boda, Marcos, Julia y Joana viajaron a Puerto Vallarta para su luna de miel familiar. Julia nunca había visto el mar, y su expresión de asombro al contemplar las olas azules conmovió profundamente a Marcos. «Es más hermoso de lo que imaginé», susurró mientras caminaban por la playa al atardecer. Joana corría adelante, recogiendo caracolas y construyendo castillos de arena. «Mami Julia, ¿podemos vivir aquí para siempre?», preguntó la niña. Julia y Marcos intercambiaron sonrisas cómplices. El uso natural de mami había comenzado después de la boda, y cada vez que Joana lo decía, Julia sentía que su corazón se expandía un poco más. Durante las tardes en la alberca del hotel, Marcos enseñó a nadar a Joana mientras Julia los fotografiaba desde una reposera. «Eres un papá maravilloso», le dijo esa noche mientras cenaban mariscos en el restaurante del hotel. «Y tú eres la madre que Joana siempre necesitó», respondió él, tomando su mano sobre la mesa. Las otras familias en el restaurante los observaban con cariño, notando el amor genuino que irradiaban. Al regresar a Tijuana, comenzaron su nueva vida como familia, oficialmente constituida. Julia se mudó al dormitorio principal, pero mantuvo algunos de sus muebles favoritos de la habitación del servicio. «Esta casa ahora es tuya también», le dijo Marcos mientras decoraban juntos. Joana había pedido que Julia la ayudara a redecorar su cuarto con temática de princesas. «Quiero fotos nuestras en las paredes», pidió la niña. Durante las siguientes semanas, establecieron nuevas rutinas familiares. Los domingos, preparaban desayunos especiales los 3 juntos. Marcos había aprendido a hacer hotcakes, Joana ayudaba a batir los huevos, y Julia se encargaba del jugo de naranja fresco. Las cenas se volvieron sagradas, sin teléfonos, sin trabajo, solo conversaciones sobre el día de cada uno. Joana florecía con la atención de ambos padres. Sus calificaciones mejoraron notablemente y sus maestras comentaban sobre su nueva seguridad y felicidad. «Se nota que tiene una familia muy unida», le dijo la directora a Julia durante una junta escolar. Los fines de semana exploraban diferentes lugares de Tijuana y San Diego, creando memorias como la familia que siempre habían soñado ser. El primer año de matrimonio trajo desafíos normales de cualquier pareja que se adapta a vivir juntos. Marcos tuvo que aprender a compartir las decisiones domésticas, algo que no había hecho en años. Julia se adaptó gradualmente a su nueva posición social, sintiéndose inicialmente intimidada en eventos empresariales. «Solo sé tú misma», le aconsejaba Marcos antes de cada reunión social. «Tu bondad y inteligencia hablan por sí solas». Efectivamente, Julia conquistó a los socios de Marcos con su sencillez y carisma natural. Las esposas de otros empresarios la adoptaron rápidamente en su círculo, admirando su historia de amor con Marcos. Joana celebró su 10º cumpleaños con una fiesta que Julia organizó meticulosamente. «Quiero que invitemos a toda mi familia nueva», pidió la niña, refiriéndose a los padres y hermanos de Julia que ahora visitaban regularmente. La abuela Elena, que se había mudado a Tijuana para estar cerca, se convirtió en la matriarca querida de esta familia expandida. Los domingos en casa se llenaron de múltiples generaciones, compartiendo comida casera y historias familiares. Marcos descubrió el placer de las reuniones familiares grandes, algo que nunca había experimentado siendo hijo único. Durante el 2º año, Julia sorprendió a Marcos con una noticia que cambiaría sus vidas nuevamente. Estaba embarazada. «¿De verdad?», preguntó él con lágrimas de alegría en los ojos. «¿Vamos a tener un bebé?». Joana, ahora de 10 años, se convirtió en la hermana mayor más entusiasta del mundo. «Voy a enseñarle todo lo que sé», prometió solemnemente. Durante los meses de embarazo, Marcos se volvió aún más protector y cariñoso. Cada noche le hablaba al bebé en el vientre de Julia, contándole sobre su familia y lo esperado que era. Julia irradiaba felicidad, sintiendo que su vida había alcanzado una plenitud que jamás imaginó posible. «Nunca pensé que podría ser tan feliz», le confesaba a Marcos durante sus caminatas nocturnas por el jardín. El nacimiento de Diego, un bebé hermoso con los ojos de Julia y el cabello castaño de Marcos,
completó su círculo familiar perfecto. Joana lo cargó con cuidado extremo el día que llegaron del hospital. «Hola, hermanito, yo voy a cuidarte para siempre». Marcos observaba la escena con una gratitud inmensa hacia el destino que había unido sus caminos. La aplicación de citas